Antiguamente se hacían caminos iniciáticos para enseñar a la gente poder acceder a la red planetaria. Habían caminos iniciáticos por toda la Tierra. Pero el más importante estaba en Egipto, estaba aquí porque el centro de la red del planeta se tejió desde Egipto. Los atlantes trazaron este importante camino en el río Nilo. Este camino empezaba en el lago Nasser, en Abul Simber, y de ahí se iba pasando por todos los templos hasta el norte. Se recorría el río Nilo como si fuera una de estas líneas de la esfera, la línea del ADN. Cuando estas líneas las combinamos y encajan con su opuesto en el otro lado de la esfera, vemos un flujo de información con diferentes puntos de luz que atraviesan el tiempo y el espacio. A esto es a lo que se le llama un río de conciencia o Kundalini, o también un río sagrado. En cada uno de los puntos o nodos que hay en la esfera, en cada uno de esos lugares en Egipto, se construyó un templo, para incorporar la información de esta esfera, por ejemplo, después de esta otra, y esta otra, así hasta completar todo el circuito del ADN de las esferas de alrededor de la Kundalini. Este gran circuito de la flor de la vida, tenía su punto medio de la flor de la vida en el templo de Osidión. Durante miles de años se fue realizando este camino. En la época atlante, en la época de Kem, y en las épocas egipcias. Era un camino de autoconocimiento, en el cual se trataba de acceder a la red. Cada esfera representada en el Nilo representaba a un chakra, y se iba pasando primero por el chakra base, luego por el chakra sacro, el plexo y todos los demás. Chakra por chakra hasta llegar a la Gran Pirámide. La Gran Pirámide era el punto donde se accedía a toda la información cósmica. Desde la pirámide se tenía acceso a toda la red, pero primero teníamos que incorporar cada uno de los chakras, para que todos los pétalos de la flor estuvieran combinados, y de esta forma poder acceder al otro punto, al opuesto, para poder crear un toroide. Un solo lado no puede generar un toroide. Genera algo que está girando constantemente y que no termina de incorporarse, pero cuando el centro se reconoce a sí mismo, con el del otro lado de la esfera, lo que pasa es que se abre un canal de toroide, lo que está girando empieza a conectarse y abre la posibilidad a toda la esfera, a la información, a traer los registros acásicos, a traer la información cósmica en un solo punto. Por aquel entonces los atlantes diseñaron el camino del Nilo, como una forma de preparar a personas para que pudieran acceder a la red planetaria. Se caminaba por todo el camino del Nilo y se preparaban con meditaciones, con movimientos específicos del cuerpo o con cantos. Se tenía que saber los diferentes atributos de la realidad para poder acceder a la información, y desde muy niños se les preparaba para poder acceder a la red universal. Se enseñaba a convertir a personas que se conectan con la realidad, que pueden leer, hablar y entender la realidad. Cuando una persona entra en la red de información tiene la capacidad de acceder a todos los datos cósmicos, bajar y descargar la información de todos los datos cósmicos. Era un aprendizaje no solo para la persona a la que se enseñaba, sino también para el resto de personas. Aquellas que pasaban por el camino quedaban marcadas inevitablemente por la historia. Porque al haber pasado por todos los centros de poder, y haber accedido a la información de la pirámide, lo que sucede en ese punto es que queda un sello interdimensional, marcado por todos los tiempos y espacios. Y no importa después en qué momento accedas a esta información, o en qué momento te alinees, porque puedes acceder a la información del camino que realizaste. Estás marcado por la red, por el tejido de la red. Si una niña de 12 años hace 12.000 años, descendiente de la casta de los azules de Atlántida, hizo este camino. Años después tiene la responsabilidad durante un cierto periodo de tiempo, de coordinar o administrar la región de Rónila. Era el matriarcado de esa región, por lo tanto las mujeres en ese periodo eran las que estaban al cargo. El matriarcado era un sistema basado en círculos, en que más allá de que había una jerarquía, la jerarquía era por círculos, como si fuera una sociocracia. Había representantes con diferentes niveles, pero no mandaba una sola persona. Desde niños se les preparaba para hacer todo este camino espiritual e interno, para poder acceder a la pirámide y así entender la red. También se aprendía y se trabajaba la alquimia. Se enseñaba alquimia interna y externa. Uno de los atributos que se despertaba en las personas al trabajar con la red, era la capacidad de modificar realidades. En el caso de Siu, se especializó en el agua. Trabajar con el agua, la modificación del ADN a través de la vibración de la lluvia. Para preparar a estas personas se les enseñaba una historia muy importante, que resumía básicamente la historia de nuestra creación. Y una vez que se aprendían la historia se les enseñaba a interpretarla en la existencia.
Se les enseñaba sobre cada uno de los aspectos de esa historia tan importante. Y una vez que se pasaba por todos los niveles de aprendizaje que la historia representaba, recibían el epíteto de Arsayan, por ejemplo en el caso de Siu. Siu Arsayan. Todos los que habían recorrido ese camino habían aprendido sobre las leyes universales, sobre la creación del universo, sobre cómo funcionaban las realidades, y sobre las dimensiones. También cómo utilizar la energía cósmica, cómo entrar en la red de información, cómo tejerla. Todo esto que enseñaban los atlantes en el río Nilo, les permitía al finalizar ese camino hablar con la tierra, hablar con la realidad. Por eso les decían, ustedes son los que hablan con el mundo, son los que pueden hablar e interpretar, ser intérpretes del planeta, o ser intérpretes de la realidad. Arsayan era aquellos que pueden hablar y establecer comunicación, con las diferentes dimensiones del mundo. Hacían un camino sagrado aquí en la materia, para encontrar el eje para poder atravesar todos los puntos de la red cósmica universal. Cuando la red está en caos, es una maraña de cosas donde me encuentro atrapado, no sé quién soy, tengo un montón de caminos posibles donde no sé cuál es mi verdad, y me mezclo con la verdad de los otros. Cada una de las líneas que vemos en la red, son diferentes caminos kármicos, senderos diferentes que me llevan a vivir diferentes realidades, pero no me llevan a un orden. Pero me doy cuenta de que para poder encontrar un orden, tengo que hacer mi camino interno, y encontrar mi equilibrio entre femenino y masculino. Y para eso me doy cuenta de que tengo ADN, y empiezo la búsqueda de mi propio camino que ya no es tan caótico, y empiezo a encontrar una conexión con el ADN. Cuando ya encontré mi conexión con el ADN, con mi biología, empiezo a encontrar el orden de mi ser, y es cuando atravieso todos los tiempos y espacios. Solo los Arsayan podían mover la red para encontrar un equilibrio, ellos podían ver la red, saber qué era la red. Lo que hacían era conectar todos los caminos de la existencia de su propio ser, y esos caminos iban conectando los caminos de los otros. El objetivo de los sacerdotes era conectar al humano con la divinidad. Enseñaban cómo acceder a la información cósmica a través de la red universal, sin dioses, sin nadie externo, sino a través de nuestro proceso interno. A los Arsayan también se les explicaba sobre el plan, cómo se hacía para hablar con el mundo, y sobre cómo se había empezado a tejer la red del mundo. A ese plan se le llamaba Artetumti. Esto era una de las primeras cosas que se les enseñaban en el pasado. Artetumti en la lengua Zaitu, que es la lengua que hablaba Siu, la niña de 12 años, significa el cielo en la tierra. Pero no se refiere al cielo físico, sino al cielo etérico y de otras dimensiones, y la tierra se refiere a los caminos que se trazan en las realidades, entonces no significa el cielo y la tierra. Sino que significa de estas realidades, a las otras realidades. Esto es lo que significaría concretamente. En este camino iniciático también se enseñaba sobre la respiración, se explicaban las bases universales que son el sonido, la luz y la forma. Se les enseñaba el concepto del gran ojo, lo que significaba el gran ojo, y por lo tanto el origen de la biología divina. Se enseñaban cuáles son las dimensiones, sobre todo las 9 dimensiones, sobre los 4 fundamentos del universo, por los cuales pasamos a través de las 9 dimensiones. También nos explicaban sobre las 7 leyes por las cuales funcionan las dimensiones. La relación del tiempo y el espacio, el significado. Y sobre todo en cómo todo lo que nos explicaban conforma la red planetaria, también cuáles eran los nodos de la red, nos explicaban sobre los portales, sobre la geometría. Todo esto lo enseñaban bajo el nombre de Artetumti, el plan general. Todo lo que compone el universo etérico y físico, a esto se le llamaba Artetumti, traer el cielo a la tierra. También se enseñaba sobre los conceptos espirituales, políticos, sociales y biológicos. Habían muchos conceptos que se enseñaban. Pero primero se trataba de entenderlos del plano sutil, y luego ver cómo se podía plasmar en la materia para que pudiera convertirse en algo práctico. Este camino por el Nilo fue algo que se fue haciendo durante mucho tiempo, plasmando la red sutil en la física, y dentro de esta red sutil y física también se plasmaba la esfera misma, que era un camino de norte a sur del planeta, un camino constante de circulación entre el norte y el sur de la Tierra, para que la información fuera por todo el toroide. Este camino de conciencia que se atravesaba la Tierra de norte a sur, pasando de un punto a otro, como tejiendo esa conciencia, se le llamaba el Harguintu. Este camino lo realizaban los Arsayan, para informar al mundo sobre las cosas que iban sucediendo,
y para absorber la información del mundo y pasarla a los países y a las sociedades. El Harwintu era un camino que necesitábamos todo el mundo para poder evolucionar. Los Arsayans, o los sacerdotes y sacerdotisas, viajaban a hablar con las montañas, con los árboles, pero no cualquier montaña o árbol. Había que encontrar los puntos estratégicos, porque en esos puntos es donde se acumulaba la información, a estos puntos se les llamaba nodos o templos naturales. Los Arsayan viajaban a esos nodos para hablar con la conciencia cósmica y física, que es lo que habían aprendido con el arte Tumti, y la expandían con el Harwintu. Es decir, en los nodos hablaban con otros planos dimensionales, descendían la información de esos planos hacia la materia, y luego la expandían hacia los lados, en todas direcciones de norte a sur, o de sur a norte. Este camino no se terminaba, era un camino constante de información a lo largo del mundo. La pregunta es qué información había que llevar. La información era la evolución, de cómo crecer y desarrollarse evolutivamente. En la antigüedad se llevaba a cada punto de la Tierra la casa de las dimensiones, como se decía entonces. Esto era traer la sociedad del futuro, a esto se le llamaba Vayu. Vayu es un concepto griego, porque se utilizaban conceptos griegos como democracia, o república. Pero se le llama ontocracia al poder del ser. Pero en la antigüedad le llamaban Vayu. Vayu era el hogar donde el espíritu contiene todas las dimensiones, pero Vayu y ontocracia significan el poder del ser, la recuperación del poder interno. Para recuperar el poder interno, y lograr una sociedad basada en el poder interno, tenemos que conectar todos esos puntos de la Tierra, para que combinen entre sí y no haya caos. Cuando encontramos el punto específico en el que no hay caos, nos damos cuenta que el ser que hay que calibrar es yo soy el único. Yo soy es la palabra que conecta el toroide que está aquí. La información de la red para poder restablecerse necesita volver al centro y conectarse con el punto opuesto. Por eso yo soy en todas las direcciones para completar una transformación de la red y hacer que la información de una nueva sociedad, basada en la biología y en la evolución, se conecte y se desparrame en toda la red planetaria. Lo que se necesita es que la red se conecte con el concepto yo soy. Pero para esto tenemos que saber cómo funciona el concepto del yo soy, que es todo el plan del arte Tumti.